preocupación porque al parecer los pocos concejales que dicen que se atribuyen la fiscalización, si es que se puede decir que ha existido fiscalización en esta obra, ella dice, no ha existido tal, que ni se rasguen las vestiduras. Pero para esto estaremos conversando directamente con ella. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Doctor Valencia, muy buenos días. Muy buenos días a su equipo de producción y buenos días a todos los radioescuchas. Realmente una preocupación la que usted señala y recoge también tan puntualmente, doctor Valencia. La preocupación justamente que tenemos todos los ciudadanos cuencanos, el de pensar y el de preocuparnos sobre el asunto de cómo los concejales han venido exponiendo uno tras otro la posibilidad de convencernos, podría decir, de convencernos a los ciudadanos de que han hecho una buena labor, de que han cumplido con su trabajo. Y con respecto a la fiscalización del tranvía, puntualmente debemos decir, quienes conformamos el Frente Ciudadano por el Tranvía, no ha habido tal fiscalización, de tal manera que es muy tarde para los concejales, para que ellos se pronuncien y digan que ellos han estado fiscalizando. Tenemos todas las pruebas y las posibilidades de demostrar que no ha sido así. Doctora, sin embargo, debemos manifestar que Cristian Zamora, por ejemplo, por citar un nombre, concejal de Cuenca, en los últimos días, él ha hecho una retórica a través de sus cuentas en redes sociales, manifestando y diciendo que ¿dónde está el señor alcalde que no ha cobrado un solo dólar de multa tras el retraso continuo, tras la extensión del plazo de los 300 días que recibió ACTN? Por citar un ejemplo. Él hace mención y dice que él sí solicita de que se cobre esta multa. ¿Eso no es fiscalizar? Uno puede emitir juicios de valor, uno puede dar opiniones como cualquier ciudadano. Pero, ¿cuál es el asunto cuando estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando de concejales? En este caso, lo que se requiere son acciones puntuales. Y entonces decir, bueno, me presento en el medio de comunicación y yo digo que el alcalde debería haber puesto una multa. Cualquiera puede decirlo. Sin embargo, ¿cuáles son las acciones que al respecto nosotros hemos hecho? El 12 de octubre de este año había fenecido el plazo para la terminación de la obra civil con la empresa o el consorcio ACTN. En redes sociales, específicamente desde Radio Splendid, se demostró un documento. Se exhibió el documento que es el acuerdo de ampliación de plazo, en donde está el nombre del señor alcalde y está el nombre del director de ACTN. Sin embargo, doctor Valencia, no constan las firmas ni del alcalde ni del director del consorcio. Es decir, prácticamente yo hubiera podido hacer ese documento y entregarlo. Exactamente. Entonces, esto nos llenó de dudas. Obviamente, el alcalde anunció que había una extensión de plazo. Sin embargo, cuando se da un acuerdo de esa naturaleza, estamos hablando de un contrato de bastantes millones de dólares, de 48 millones, entonces nos sorprende o nos preguntamos, o el interrogante es, bueno, detrás de ese acuerdo hay alguna validación, hay algún acuerdo con otros miembros de la unidad ejecutora, y hablamos específicamente del administrador del contrato, el ingeniero Carlos Neira, y también del director de la unidad ejecutora del proyecto Tranvía. Hablamos del ingeniero Jaime Guzmán. Aparte de esto, hay una empresa fiscalizadora y nos llamó la atención, y bueno, ¿dónde están las firmas? ¿En dónde está el acuerdo que se haya llevado a cabo, la validación, etcétera? En definitiva, nos puso en sospechas de que este acuerdo de extensión de plazo haya sido por una decisión unilateral del señor alcalde.
Para esto, el 30 de octubre nosotros antes del 30 de octubre, habíamos expuesto al defensor del pueblo, al doctor César Sea, y como defensor le habíamos pedido que él solicite una copia notariada de ese documento de ampliación de plazo. ¿Cuál fue la respuesta del defensor del pueblo? La respuesta fue que era inadmisible nuestra petición. ¿Por qué? Porque ellos están para solventar, en el caso de que pongamos una petición, un petitorio al señor alcalde, y si se nos niega, entonces ahí nosotros podríamos elevar a queja. Procedimos el 30 de octubre a hacer el petitorio a la alcaldía en el sentido de que nos den la copia notariada del documento de ampliación de plazo. Sin embargo, la respuesta fue de parte de la unidad en forma más bien de pregunta o aseverando de que la unidad no podía darnos la copia notariada, sino una certificación del documento. Cuando nosotros ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería que al ser notariada, doctor Valencia, tiene que llevar la original. No hay posibilidad de alteración ni de adjuntar después algún tipo de escrito al documento original. Entonces, bueno, frente a esta respuesta sí elevamos la queja al defensor del pueblo. Y la queja está en el sentido de que no ha habido respuesta. Si nosotros estamos pidiendo que nos den una copia notariada, la copia debe ser notariada y no hay para dónde equivocarse. O sea, no hay la posibilidad de que la unidad ejecutora nos diga: nosotros somos una institución que acostumbramos a dar copias certificadas. Nosotros hemos pedido copia notariada y como ciudadanos exigimos, a la luz de las leyes y los reglamentos que amparados, ¿no?, en el acceso a la información pública, se nos entregue esa copia notariada. ¿Ustedes han recibido respuesta por parte del defensor del pueblo? Aún no, y nosotros queremos a través de este micrófono dejar sentado que el defensor del pueblo debía ya darnos una respuesta, debía él irse a la unidad ejecutora, porque eso dice la ley. La ley dice que él, como defensor del pueblo, el doctor Sea, debería presentarse ante la unidad y exigir ese documento. Aún no tenemos esa respuesta, ya estamos esperando alrededor de 2 semanas por este petitorio. ¿Han pensado quizás en presentar ante un juez directamente una acción de habeas data? Nosotros estamos esperando la respuesta del doctor Sea. Hoy nos vamos a acercar a hablar directamente con él para exigirle nuevamente que por favor se agilite este trámite, porque es un derecho de la ciudadanía y nosotros como ciudadanos estamos pidiendo que se nos entregue la copia notariada. Este es un punto importante. No es una cosa simple de decir, doctor Valencia, el que, bueno, yo puedo presentarme en el medio y decir: fíjense que la obra civil no se ha concluido, fíjense que todavía no se ha entregado, parece que todavía están haciendo la obra civil. Usted, como coordinadora del Frente Ciudadano del Tranvía, ¿ha podido verificar que existe gente de ACTN aún trabajando? Bueno, todos los ciudadanos cuencanos hemos visto que hay en ciertas cuadras todavía acciones con obreros que nos hacen ver claramente que está dentro de la ejecución de la obra civil. No tenemos todavía nosotros noticias de que haya habido o se haya oficiado la entrega de la entrega-recepción de esta obra. La entrega provisional sí se dejó conocer a través de un documento público. Nosotros vamos a pedir, luego de que se nos entregue la copia notariada de la extensión de plazo, justamente el documento en donde esté registrada la entrega-recepción. ¿Qué de importante o qué importancia tiene esto? Nosotros habíamos insistido en que el contrato con ACTN era nulo desde el comienzo. Sin embargo, dada cuenta de que la obra ya siguió su curso y prácticamente podríamos decir que ha concluido, entonces no habría esa posibilidad de a estas alturas decir que el contrato
es nulo. Sin embargo, el contrato desde el punto de vista legal es nulo y así nosotros lo hemos expuesto. ¿Por qué es nulo? El informe de la Contraloría dice específicamente que la unidad ejecutora permitió la presencia, con el conocimiento del señor alcalde, de la empresa Casa Grande Motor o CGM Partners SL. Y aquí hago un paréntesis. Estuvo aquí en su radio en fechas anteriores la concejala Norma Illares. Y fíjese el desconocimiento de los concejales y la falta de tino, que ni siquiera son capaces de leer los informes de Contraloría. En el contexto, dentro del tercer examen, claramente decía CGM Partners, SL o Casa Grande Motor, cosa que no enuncian bien, específicamente en el caso de la concejala Illares. Pero bueno, al margen de eso, la empresa Casa Grande Motor fue una empresa que estuvo aquí traída durante el periodo de emergencia, es decir, vino llamada, vino a dedo, como podríamos decir de manera común. Y entonces esto hace que Contraloría, al constatar, ¿no es cierto?, esta irregularidad, porque es una irregularidad de la que nosotros estamos seguros no va a poder salir con una justificación simple. Es decir, que por la traída de la CGM, por la presencia de la CGM, entonces habrá que sufrir o tendrá que sufrir una imposición de responsabilidad, una determinación de responsabilidad. ¿Por qué nosotros decimos que es nulo? Justamente porque el contrato fue firmado con la presencia, no solo la presencia de CGM, sino que la empresa CGM redactó los términos de referencia y posteriormente los pliegos de licitación. Por esto sosteníamos que era nulo. En referencia justamente a qué es lo que sucede luego con ACTN, ACTN acepta, ¿no?, dentro del contrato cumplir en 300 días. Sin embargo, cuando nos preguntamos ¿y quién impuso los 300 días? Esto vino bajo el contrato, esto vino determinado por la misma CGM. Si es que la CGM impuso los 300 días y si es que ACTN consideraba que no podía cumplir en 300 días, en ese momento debieron haberse hecho los análisis correspondientes para no caer en la barbaridad de pedir la ampliación de plazo, que por esta razón el señor alcalde debía haber impuesto una multa, como dice la ley. ¿Por qué? Porque es contrato fijo. Al ser contrato fijo, dice la ley de contratación pública, que justamente hay razones excepcionales por las que se podría permitir una ampliación de plazo. Las razones son de fuerza mayor o de caso fortuito, y tomaron como razones de fuerza mayor, está, ¿no?, en la ampliación de plazo, entendemos que había lluvias y que eso les impidieron. Nosotros nos damos cuenta que no hubo descargas pluviales mayores que podían haber interferido en la obra civil. También se habló de que habían interpuesto el señor Rodas medidas cautelares, ¿se acuerdan? Un frentista del sector de Milchichi. Pero aquí tenemos nosotros que hacer el siguiente análisis. En primer lugar, hay desde la misma municipalidad, a través de una expresión, durante una exposición, una entrevista del doctor Alfredo Aguilar, que decía que ellos habían hecho la expropiación en 2016. No sé si estoy mal, tenemos en archivo nosotros, y esto justamente da fe de que no se preocupó la unidad ejecutora del proyecto Tranvía, no se preocuparon los concejales en insistir sobre expropiaciones. ¿Cómo es posible que una expropiación se haya hecho en 2016 cuando la obra tranviaria debía entregarse en 2016? O sea, nos están demostrando que realmente falló la administración municipal, y que por estas mismas razones nos adelantamos en decir que probablemente CCRC podría justificar, ¿no es cierto?, dentro de su demanda, y corremos el riesgo de perder. Doctora Freire, el tiempo se nos acaba. Hay un tema importante que al culmino de esta entrevista debemos tratarlo.
Usted habla precisamente y ha dado cuenta de las razones que presentó la alcaldía, presentó la unidad ejecutora del proyecto del tranvía para extender el plazo a CTN. Ellos se refirieron y dijeron que por Milchichic, precisamente por la acción de protección de uno de los frentistas del señor Rodas y además por las descargas fluviales fuertes que aducen hubo por esas fechas, no se pudieron cumplir los 300 días, no se cobró un solo dólar de multa, se extendieron 18 días, que en realidad es cuestionable también porque se sigue viendo a gente trabajando, incluso luego de vencido el plazo de los 18 días adicionales. Este tema en sí genera demasiadas dudas más que certezas, porque finalmente la obra no se concluyó en 300 días, pero digamos que tiene razón, que era un tema específico del frentista del señor Rodas. Digamos que tienen razón y que los retrasos se debían en gran parte a las lluvias de esas fechas. No era un sector, no era un tramo, era gran parte de la obra del tranvía, que aún tenía trabajadores y se seguía dando obras. Entonces, doctora Freire, usted como coordinadora del Frente Ciudadano por el Tranvía, usted como una acuciosa investigadora que se ha dedicado a buscar quizás o hacer la fiscalización que aduce no se ha dado o se ha dado de manera ineficiente por los fiscalizadores, por en este caso también los concejales de Cuenca, que se han rasgado las vestiduras diciendo de que sí lo han hecho, que sí han hecho un exhaustivo trabajo. Entonces, nos toman el pelo, nos están mintiendo, nos ha mentido el alcalde, nos ha mentido los concejales. ¿Cuál es, en definitiva, el recuerdo que debemos quedarnos los cuencanos con este proyecto que aún genera más dudas que concreciones? Doctor Valencia, tenemos que ser exactos en la respuesta en este punto. Cuando acordarás en una entrevista anterior, la concejala Dora Ordóñez dijo que los contratos de emergencia estaban mal. Nosotros habíamos, en el mes de julio de 2017, habíamos hecho el petitorio justamente a Contraloría, en el sentido de que teníamos algunas cosas puntuales que anotarle a Contraloría para que Contraloría venga a hacer el tercer examen. Esto es lo más importante y yo creo que en esto no nos puede contradecir absolutamente nadie. Entonces nosotros habíamos puesto a Contraloría, son los contratos de emergencia, son los contratos con abogados externos, es la presencia de la CGM, es la redacción de los términos de referencia, son los pliegos de licitación, es la inexperiencia de la CGM no sabía de tranvías, la CGM tenía un objeto social que le permitía vender hasta animales exóticos y hacer pompas fúnebres, etcétera, etcétera. Cuando viene el resultado del tercer informe, recoge justamente nuestras inquietudes del tercer informe. Obviamente que los técnicos del equipo técnico vino a hacer un examen minucioso. Nuestra defensa es esta. En ese momento habíamos escrito a los concejales, y aquí está el documento, habíamos dicho, ustedes pidan, soliciten esto, esto y el otro. Nunca nos dieron una respuesta a ninguno de los concejales. Por lo tanto, excepto, podría decir el doctor Carlos Orellana, podría decir la doctora Castro o el doctor Marco Ávila, pero no con la fuerza y con la intensidad y la preocupación que nosotros esperábamos de los concejales. La concejala Dora Ordóñez últimamente ataca los contratos de emergencia cuando ella alabó que los ingenieros estaban a cargo de la obra civil. Nosotros estamos seguros de que no podrán justificar probablemente de parte de la misma unidad ejecutora contratos de emergencia, contratos con abogados externos y la presencia de la CGM. No sabemos cómo podrán justificar y nosotros estamos esperando que justamente Contraloría determine las responsabilidades. Hemos escrito una y otra vez al señor Contralor, hemos enviado una carta al mismo director para América Latina del grupo Alstom, indicando que ellos firmaron un contrato que estaba mediado por una empresa de muy dudosa conformación, cuyo dueño está preso en Madrid,
cuyo dueño tiene nexos importantes con actos de altísima corrupción en la Unión Europea, en España, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que está involucrado dentro de eso los Panama Papers, que está involucrado dentro de eso el narcotráfico, el tráfico de armas, etcétera, etcétera, y que nos causaba preocupación al señor Sebastián Mas. Le hemos enviado. Estamos por enviar también al director general de Alstom, Siemens. Tenemos que decir que Siemens se unió a Alstom recientemente y que vamos a enviarle justamente al director general. Estamos ya redactando una carta indicándole que vemos irregularidades, que nos llama mucho la atención que haya tanta desesperación por justificar el no haber concluido la obra civil a tiempo, que vemos que no están las cosas rectas, que no queremos que Alstom, el buen nombre de Alstom y de Siemens, ¿no es cierto?, sea maltratado a nivel internacional, y que por lo mismo les vamos a alertar. No es posible que una empresa de tanta trayectoria, buena reputación, ahora sí yo podría decir, como es Alstom y como es Siemens, se corra el riesgo en esta vez en Latinoamérica, en el Ecuador, en la ciudad de Cuenca, en quedar mal. Quedó mal Isolux Corsán, y cuando nosotros, yo debo decir, y no tengo miedo de decir ante el micrófono, que tuvimos contacto nosotros con uno de los miembros de Isolux Corsán. Acordaráse, doctor Valencia, que yo he insistido, que yo misma fui quien dio la alerta de la situación económica mala por la que atravesaba Isolux Corsán. Y entonces cuando le dije a este miembro de Isolux Corsán, bueno, ustedes nos están demandando y realmente el asunto es que ustedes no cumplieron con algunas situaciones dentro de la ejecución de la obra civil. La respuesta fue la siguiente, y nosotros hemos analizado también y coincidió con esa respuesta que nos dio este miembro, y dice él que no les permitieron entrar en el centro histórico a las empresas. Cuando retrocedemos en el tiempo, recordará, doctor Valencia, cuando asume cuando se posesiona el señor alcalde en mayo del 2014, obviamente que la primera preocupación del primer administrador de la ciudad iba a ser el tranvía, porque esa era la obra que estaba ejecutándose, y es la mayor obra. Nosotros seguimos insistiendo que es un ícono en América Latina. Esa es nuestra posición. Entonces, se le ocurre hacer una consulta a la UNESCO, y nosotros seguimos sosteniendo que la consulta a la UNESCO no debía haber sido hecha. En este punto, ningún concejal, ninguno, opinó absolutamente nada. ¿Qué es lo que resultó con el informe ICOMOS? El informe ICOMOS sencillamente dice que el municipio debe conformar un equipo de expertos en tranvías. Pero fíjese usted que cuando viene la misión de la UNESCO se reúne nada más con ¿quiénes? Con Pablo Abad, con Ruth Caldas, con Esteban Bernal, actual asambleísta. Se reúne con el ingeniero Gerard Fernández, con el ingeniero José Merchán, se reúne con Diego Monsalve. Y entonces nosotros decimos, bueno, la UNESCO al emitir el informe dice, bueno, municipio, ustedes conformen un equipo de expertos en tranvías, porque obviamente se reúnen con ellos y seguro vieron que había falencias. ¿Qué sabe la concejal Ruth Caldas de tranvías? ¿Qué sabe el mismo señor Pablo Abad, por ejemplo, que está ahorita en Barcelona? Y yo he puesto en la misma cuenta de Facebook del municipio que por favor nos dé trayendo la lista de los socios actuales de la CGM, que es de Barcelona, ¿no? Él va a Barcelona, todo el mundo se pasea, todo el mundo se ha paseado en esta administración, pero no vemos un trabajo efectivo. Esta demora del ingreso al centro por parte de las empresas constructoras nos va probablemente a costar la demanda con CCRC. La respuesta de este miembro de Isolux fue enfática. Más o menos dice así la respuesta: no nos dejaron entrar a intervenir el centro histórico. Hicieron que cambiemos
algunos diseños y no nos pagaron. Esos son los puntos probablemente por los cuales Isolux Corsán nos esté demandando, doctor Valencia, y tenemos que dejar claro, no como ha salido el señor alcalde, ahorita no tengo yo recelo en decir, porque tenemos todo documentado y todo podemos demostrarlo. El señor alcalde ha salido a decir, bueno, es que se contrató una empresa quebrada. Esa es una salida muy infantil. El hecho de que Isolux Corsán haya entrado en problemas económicos se demuestra a nivel internacional en 2014. Justamente en esta época debían estar pendientes. ¿Quiénes? El administrador del contrato con CCRC. ¿Quién era el administrador del contrato? Era el mismo ingeniero Gerard Fernández. Es decir, en conclusión, doctora, porque el tiempo se nos ha acabado, no ha existido fiscalización y la falta de fiscalización eficaz de lo poco o nulo que ha existido nos puede pasar más adelante una factura que quizás creíamos no iba a llegar. De casi 30 millones de dólares. Muchísimas gracias. Doctor Valencia, gracias a usted. Amigos oyentes, ustedes escuchan La Hora Clave. Usted tiene la voz y su voz es la doble.